Grabando. Nuestro mensaje, hermano, de esta mañana se llama Desde el principio. La semana pasada hablábamos, si usted recuerda, las palabras que Jesucristo nos comparte en Juan capítulo 5, versículo 45. Jesucristo dice, escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y en esa parte nosotros entendimos y nosotros nos orientamos a que Dios es el que nos enseña y Él debe de ser nuestro maestro, ¿no? Porque decíamos que todo lo que la gente está aprendiendo a nuestro alrededor es un aprendizaje rápido, es un aprendizaje que solamente es temporal, pero cuando Dios introduce en su palabra este mensaje que dice que Él va a ser el que nos enseñe, entonces estamos hablando de que hay un aprendizaje que es superior a cualquier aprendizaje que como hombres podemos encontrar en cualquier lugar que nosotros busquemos, ¿no? Bibliotecas, lo que usted quiera, solamente nosotros podemos acceder a este conocimiento de Dios, un conocimiento eterno y de sus cosas y de su espíritu, de su personalidad, de sus propósitos, de sus promesas, de las bendiciones que Él ha preparado para su pueblo. Solamente las podemos conocer a través de Él, a través de ninguna cosa. Pero antes de comenzar a profundizar en el mensaje, yo quiero compartirle algo y quiero que usted medite conforme le voy presentando esto. ¿Alguna vez usted cuando se ha acercado al espejo, cuando se ha visto sus manos, y no sé si también es una práctica que usted haya generado en alguna ocasión, se ha sorprendido de la hermosura del diseño que Dios ha puesto en los ojos? Hay gente que tiene ojos verdes, ojos cafés, ojos casi oscuros, casi negros, ¿no? En colores muy claros, hay formaciones que incluso son de un color o que con la luz les cambia el tono de los ojos, ¿no? Las manos, cuando usted las ve, en nuestros dedos existen ciertos surcos, a esos surcos se les llama la huella digital, y casualmente ningún ser humano creado tiene una huella digital similar. Esa es nuestra identificación única, lo que nos puede diferenciar de cualquier hombre en todo el mundo. Y también cuando vemos así programas de televisión o programas en internet, documentales que nos muestran el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Funcionamiento que cuando los ingenieros, la gente inteligente, ¿no?, de aquellos tiempos, los inventores empezaron a identificar en nuestro cuerpo diferentes sistemas, ¿no? El sistema nervioso central, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, cardíaco, todos los sistemas que hay en nuestros ojos, los sentidos, empezaron a imitar estos sistemas para transportarlos a la industria, ¿no? Las bombas hidráulicas, los centros de energía, ahora los centros de información en los edificios, que son como sistemas neurológicos que bajan con la información, sube la información, sistemas de aire con filtros. Esos sistemas, usted sabe que están basados en el funcionamiento del cuerpo humano. Pues bueno, cuando usted compara toda esta creación que Dios ha hecho en nosotros con la creación que hay en el mundo, los árboles, las hojas, el mar, la energía que se mueve y los ciclos que el planeta tiene para autocuidarse, autoalimentarse, usted se da cuenta que Dios ha creado, así como en nosotros, en el mundo, en el planeta y en el universo y en todo sistema creado, Dios ha creado maravillas, milagros, ¿no? Nosotros no alcanzamos ni alcanzaremos jamás a entender el impacto de la creación que Dios ha hecho, ¿no? Y el sistema tan complejo que Él ha puesto en nosotros. Y muchas veces toda esta hermosura y toda esta belleza y toda esta independencia que Dios ha puesto en nosotros, a veces nos soberbece y nos hace pensar que podemos llegar a ser superiores a Dios y negarlo, ¿no? Y decir, nosotros provenimos de otro lado, la formación de un hombre no pudo haberse dado de un momento a otro, ¿no? Entonces,
Yo le quiero presentar el día de hoy un ciclo, una partícula muy característica y única. Esta partícula se llama carbono. El carbono es de los 4 componentes universales, y entiéndase por universales que están en todos lados, es de esas 4 que participan en la vida. El carbono forma parte del hombre en un 18%. Después del oxígeno, usted va a encontrar que el carbono es la segunda molécula o el segundo componente en el cuerpo humano más importante después del oxígeno. El carbono nosotros lo encontramos en todas las formas de alimentos que podamos conocer, y además este carbono tiene un ciclo. El carbono que hoy nosotros tenemos es una energía, una partícula, un átomo que ha ido pasando de la historia, a través de la historia. El carbono que hoy tenemos en la Tierra, ahorita lo voy a explicar, en forma de oxígeno, en forma de agua, en forma de madera, en forma de nosotros mismos, es el mismo carbono con el que se creó el mundo. ¿Por qué le digo? Porque este carbono se encuentra desde piedras, desde rocas, desde el subsuelo, desde las hojas de los árboles, en nuestra sangre, en nuestros ojos, en nuestras uñas. Y ese carbono, una vez que deja de funcionar o de tener una vida útil, en ese momento se transforma. ¿En dónde lo encontramos? En animales, en plantas y en fósiles, o en, como le decía ahorita, petróleo, minerales y todo eso, ¿no? Existe un ciclo que empieza con la energía solar, con las plantas, con el agua, con el oxígeno, y a ese proceso se le llama la fotosíntesis, ¿no? Es a través de la luz, a través del calor, a través del consumo de los animales, de los hombres, de las cadenas de los alimentos. Usted sabe que hay un ciclo, hay como una cadena alimenticia, ¿no? En donde el más grande se come al más pequeño, y al final el hombre se come a ese que se comió al más pequeño y lo vuelve un buen asado, ¿no? Una buena carnita asada. Otro proceso de transformación del carbono, aparte de la alimentación en el hombre, y de los seres vivos, incluidos todo ser vivo genera carbono. Entiéndase como ser vivo, el mar, las montañas, las plantas, los hombres, los animales, toda la creación tiene vida, y toda la creación en cierto punto de su vida tiene un proceso de generación y degeneración de carbono. En el momento en el que vive y en el momento en el que muere, y en ese proceso intermedio, todos generamos carbono. Entonces, por ejemplo, los animales o nosotros, cuando somos enterrados en la tierra, viene un proceso de mineralización, ¿no? El proceso de respiración, generamos dióxido de carbono. Cuando viene la mineralización, la tierra vuelve a absorber el carbono de nuestro cuerpo o del cuerpo de los animales, y lo vuelve a meter a la tierra, ¿no? Entonces, todos estos procesos, fotosíntesis, de las cadenas alimenticias, la respiración y la mineralización, es un proceso de transformación de los carbonos en hidratos de carbono en diferentes formas, para que este proceso de un ciclo de carbono vuelva a iniciar. Usted va a decir, pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Ahorita vamos a hilar toda esta información. Por procesos naturales, que bueno, esto nos llevaría a otro tema, pero lo tengo que decir, por procesos naturales o por descuidos humanos, vienen otros procesos, ¿no? Por ejemplo, las erupciones volcánicas arrojan muchísimo carbono a la superficie terrestre, ¿no? A la atmósfera terrestre, y eso hace, junto con los incendios, que son descuidos, ¿no? Por los humanos, generados mayormente por los humanos. Esos descuidos generan una carga excesiva de dióxido de carbono, lo que hace que se vaya modificando este ciclo del carbono, y a través de ello vengan cambio climático, incremento de la temperatura, el deshielo de los polos árticos y todo esto, ¿no? Pero bueno, al final del día seguimos hablando del mismo efecto, el efecto del carbono en la vida del hombre. Pues déjeme decirle, hermano, que al carbono se le considera el ladrillo de Dios. Esta molécula está como le dije hace un momento, la encontramos en todo el universo, no solamente lo encuentra aquí en la Tierra. En el espacio usted puede encontrar carbono en grandes cantidades, y eso significa que esto fue
parte de lo que Dios, una de las moléculas o la molécula de Dios como se le conoce, para que podamos nosotros ahora tener vida, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esta introducción, hermano? A que el hombre, como lo habíamos platicado, lo hemos estado platicando anteriormente, el hombre en su propósito o en su intención de no depender de Dios muchas veces ha negado su origen, ¿no? Y hoy tenemos teorías por todos lados de que el mundo inicia con el Big Bang, que no inicia con el Big Bang, que fue un proceso de formación, que para los hombres es mucho más fácil comprender que venimos de los monos y evolucionamos de un animal que sale del mar y de ahí del mar pasaron millones de años y después de esos millones de años la casualidad llevó a que evolucionamos en un Neandertal y ese Neandertal después evolucionó a llegar a ser un hombre más pensante como lo somos ahora. Esa versión es mucho más fácil que decir Dios creó al hombre del polvo, de la tierra, que tiene carbono y lo creó de la nada y lo hizo a su imagen y semejanza y de su costilla sacó a una mujer para que lo acompañara. Es más fácil creer que nos formamos en un proceso de millones de años a darle el beneficio de la duda a Dios que realmente Él nos ha formado. Y usted lo sabe, usted alguna vez lo ha experimentado, ¿no? Aquellos que no somos cristianos de cuna o que no nacimos en una casa en donde todo el tiempo se ha predicado la palabra de Dios o se ha estudiado la palabra de Dios, nosotros hemos puesto en tela de juicio muchas veces el poder de Dios, ¿no? Su creación, su alcance. Y lo hemos limitado y hemos dicho, Dios no existe, Dios es, como dicen los grandes filósofos, la religión es el opio para la gente que tiene miedo, ¿no? Yo soy mi propio Dios, mi trabajo, mi dinero, y aislamos a Dios, ¿no? Pero como le decía hace unos momentos, cuando el hombre se acerca a Dios, la Biblia dice en Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que aquel que se acerque a Dios crea que Dios es, que hay un Dios y que esa persona que se acerca a Él va a ser galardonada, va a ser bendecida, va a ser favorecida por Dios. Entonces, yo le pido a usted que hoy venga con esa inquietud de conocer más a Dios, porque créame, si usted permite que su fe crezca, porque la fe, dice Jesucristo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, será suficiente para que ustedes hagan grandes milagros, pero cuando Jesús dijo de la semilla de mostaza, esa semilla no da frutos y esa semilla no se planta, ¿no? Y hoy estamos aquí para plantar esa semilla, para regar esa semilla y que esa semilla después se convierta en un árbol enorme. Es cierto que la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas de todos los árboles, de todas las hortalizas, pero una vez que ha dado fruto es de los árboles más grandes, los que dan más sombra. Cuando Jesús hace la declaración, hermano, de que Dios va a ser el que nos va a enseñar, que Él va a ser el que nos va a hacer crecer, a educar, y que a través de esa enseñanza nos va a dar paz. Si usted se dan cuenta en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nunca hubo duda, ¿no? En Jesús no cabía la inseguridad de si Dios era o no era, aunque Él ya era hombre. Todo el lenguaje de Jesucristo siempre fue orientado hacia agradar, hacia obedecer, hacia hacer caso de las enseñanzas, de las palabras del mandato de Dios. Entonces, en Jesucristo siempre existió mientras estuvo esos tres años de ministerio en la tierra, pero antes también, incluso cuando niño, él le dijo a sus padres, ¿por qué me buscan? En la casa de mi padre es necesario estar. Desde niño Jesucristo sabía que Dios es un ser real, un ser vivo, un ser preexistente y posexistente. Jesús sabía que Él venía con un propósito, pero después primero provenía de Dios y después tenía que cumplir un propósito aquí en la tierra y después regresar a Dios, porque Dios lo había mandado, Dios lo había formado y ese era el propósito. Entonces no hay una pizca de duda en la verbalización de Jesucristo que diga que Dios, la naturaleza y la existencia de Dios se debe de dudar. Por eso, hermano, hoy le pido yo que usted se acerque con esa misma certeza que Jesucristo nos ha enseñado, esa certeza de decir Dios es, Dios existe. ¿Por qué Dios dijo que era necesario, por qué Jesucristo dijo que era necesario que el hombre se acercara con fe a creer
si se acerca a Dios, es necesario acercarse con fe. Porque si usted recuerda, Jesucristo traía detrás de él muchísimas personas. Ese ejemplo creo que me va a durar toda la vida, ¿no? Jesucristo traía detrás de él a muchas personas que lo seguían todos los días durante 3 años y esas personas nunca se saciaron. O sea, se saciaron porque comieron del pan, comieron de los peces, vieron muchos milagros, pero al final del día, más adelantito usted lo va a ver, algún día lo vamos a tocar, después de que él multiplica los panes, multiplica los peces y escuchan que él dice yo soy el pan de vida, muchas de esas personas, dice la Biblia, se regresaron por el mismo camino que vinieron. ¿Por qué? Porque nunca creyeron que él era el Hijo de Dios y nunca creyeron que ese era el Mesías que Dios había enviado. Entonces, hay gente que se acerca a Dios, que dice adorar a Dios, que dice amar a Jesucristo, pero en la vida, aún yendo a la iglesia cada fin de semana, han leído la Biblia completamente. Y entonces, por ignorancia, se siguen acercando con una religión hacia el Padre, pero se acercan a través de rituales, a través de procesos, a través de mandas, a través de lo que usted guste y mande, valga la redundancia, pero se acercan sin fe. Por eso la Biblia dice, es necesario que tú te acerques con fe y creas que Dios hay. Por eso hagamos una pausa. Para conocer a Dios, para conocer a Jesucristo, tenemos que acercarnos. Ellos son nuestros maestros y ellos son los que nos van a enseñar. De momento, anteriormente yo le dije que Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él escuchen, ¿no? Y ese ha sido el motivo por el cual en todos estos mensajes hemos estado estudiando las palabras de Jesucristo. Pero ahora Jesucristo voltea de nuevo ese mensaje y él dice, todo aquel que viene a mí tiene que primero haber escuchado al Padre y haber aprendido de él para después acercarse a mí. Entonces, en ese voltear, en ese aprendizaje, ahora por eso nosotros estamos viendo a nuestro Señor, a nuestro Padre, al Dios Creador, para que podamos nosotros comprender su creación y al Hijo que Él ha mandado a la tierra, porque si no creemos en Dios, ¿por qué vamos a creer en Jesucristo? ¿Me explico? Entonces, yo le pido que usted, si no tiene un lápiz, vaya por un lápiz, vaya por un cuaderno, tome su Biblia y póngase a trabajar. Recuerde, Jesucristo dijo, trabaja y esfuérzate por lo eterno. No trabajes ni te esfuerces por lo que perece, trabaja por lo eterno. Y este es el modo en el que el creyente trabaja. Este es el modo en el que nosotros nos esforzamos. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga, para que Dios nos prospere, para conocerlo a Él y que Él se encargue de todo lo que está a nuestro alrededor, llámese epidemia, pandemia, llámese enfermedad, muerte, destrucción, lo que usted quiera, deudas, usted ocúpese en esto, que esto es lo eterno. Vea cómo dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1. Por eso el mensaje se llama desde el principio. Génesis capítulo 1, versículo 1. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es como abre la Biblia, cualquier Biblia que usted tenga, católica, apostólica, romana, de los testigos de Jehová, cualquier Biblia que usted tenga en inglés, español, griego, hebreo, versión Peshita, nueva versión internacional, lo que usted guste, dice que en el principio Dios creó Dios los cielos y la tierra. Berishit bara Elohim et satmayahim beet haaretz. Más o menos. Eso es lo que dice la Biblia. Y lo que la Biblia dice es que Dios crea los cielos y la tierra. Pero la Biblia empieza, si usted se dio cuenta, en estas palabras que dicen, en el principio creó Dios. En el principio creó Dios. La Biblia nos empieza por presentar a un Dios preexistente al inicio, ¿no? En el principio creó Dios. Dios es antes del inicio de los tiempos. Es lo que está aclarándonos este primer mensaje. Dios es desde antes que los tiempos como los conocemos o como hoy los podemos entender, imaginarán. Por eso el mensaje se llama así de nuevo, desde el principio. Porque si hemos aprender, hermano, a cómo amar a Dios, a cómo obedecer a Dios, a obedecer su palabra, a recibir sus instrucciones, el primer requisito de nuevo es saber que Dios existe desde antes que nosotros existiéramos, ¿no? Es de recalcar que esta realidad de la existencia de Dios Jesucristo nos la presenta, ¿no? Como un testimonio personal. Yo quiero que usted esté yendo y viniendo como en las películas, hacia adelante y atrás, cuando Jesucristo dice que Él proviene de Dios mismo,
cuando dice que Él lo ha visto, que Él viene de estar junto a Él, que Él estuvo en la creación. Juan 1:1, en el principio del verbo, el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Dice la Biblia que todas las cosas fueron creadas en Jesucristo, por Jesucristo y a través de Jesucristo. O sea que Dios estaba en Jesucristo, estaba en Dios hablando. Cuando la palabra dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios, en el principio creó Elohim. Cuando dice la Biblia en el hebreo Elohim, está hablando en un nombre plural. Entonces ahí la Biblia nos deja ver en el lenguaje original la pluralidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y eso es algo que nosotros vamos a ir entendiendo conforme vayamos adelantando en el conocimiento de Dios. Le digo, vamos a morir antes de poder entender siquiera un poquito de la grandeza y de la magnitud de Dios. Pero Jesucristo, para Jesucristo, Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios real, como le decía hace un momento, alguien que no podemos poner en duda. Pero para nosotros, como le decía, para el hombre es más fácil entender o decir que venimos de algo antes que decir que venimos de parte de Dios. Si vemos este versículo 1, en el principio creó Dios, ¿no? Creó Dios con carbono, ¿no? Con estos 4 ingredientes principales que yo le decía que se encuentran en toda la creación, pero principalmente carbono. ¿Por qué? Porque el carbono tiene 4 enlaces que son los que permiten que toda la vida se pueda desarrollar. Busque usted después de este mensaje un documental del carbono, búsquelo así, carbono, el elemento esencial de la vida, o qué es el carbono, y usted se va a sorprender de cómo Dios ha creado esta molécula, esta partícula, este átomo de carbono para que todo lo demás se pueda desarrollar. A través del carbono, las plantas pueden ser árboles, pueden ser, así como Dios lo dijo en su creación, en Génesis. Ahí usted lo puede leer más adelante, que dijo que sea la luz, fue la luz, que sea el mar, las aguas de la tierra, que se dividan, que sean los animales, que creen de propia especie. Cuando dice Dios que los árboles den fruto según su especie y que los animales den fruto según su especie, ahí de nuevo Él está diciendo que el carbono haga su labor, porque el carbono es el que permite que el DNA o el ácido desoxirribonucleico, que es nuestro ADN, es el que mantiene la herencia. Y dice, el Santiago va a tener los mismos rasgos físicos que su papá o que su mamá, los ojos de Carolina van a ser iguales que la abuela. A través del carbono podemos transmitir la genética, y eso viene de un Dios creador, un Dios que creó todo de la nada. Y esta es la primera característica que la Biblia nos presenta de Dios, de Jehová, de Elohim, del Dios creador. Dios nos presenta, su palabra nos presenta a un Dios como un Dios que puede crear donde no hay nada, porque la Biblia dice, en el principio creó Dios. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. O sea que no existían cielos, no existía tierra. Y si usted se va al versículo 2, la Biblia dice que la tierra, ya una vez que estaba creada, estaba desordenada y vacía. No había absolutamente nada. Y el hombre el día de hoy niega la creación de Dios a través de la transformación que Él le puede dar a los materiales existentes, ¿no? Y esos materiales existentes que Dios hizo desde antes que nosotros existiéramos, están disponibles gracias a la misericordia de Dios para que el hombre ahora se sienta superior a Él. ¿Usted cree? Eso para mí no es más que ignorancia, ¿no? El pensar que nosotros ahora vamos a poder descubrir la molécula, la partícula de Dios, cuando aún si el hombre pudiera encontrarla, esa partícula, Él no la creó. La podría descubrir, pero el creador sigue siendo Dios. Ese es el mejor ejemplo que le puedo dar de la rebeldía de parte de Dios. Satanás mismo codició la grandeza de Dios, quiso poner su trono a la misma altura. Y esa es la misma actitud que el hombre sigue teniendo. Pero regresemos a nuestro mensaje. De esas primeras palabras, déjele pongo la presentación. De esas primeras palabras que la Biblia nos presenta, se derivan de este Bereshit bara Elohim et hasamayim bet aretz, se deriva esta parte. En el hebreo, Bereshit bara Elohim, estas 7 palabras en el lenguaje original, nosotros podemos sacar 7 verdades.
La primera verdad que que se deriva de esta frase en hebreo es que Dios existe. Y eso lo acabamos de ver ahorita en Hebreos 11:6, que dice que tenemos que, si nos vamos a acercar a Dios es porque nos acercamos con fe, porque si no nos acercamos a Él creyendo con fe, es la primera prueba de que Dios sigue existiendo y nosotros seguimos siendo hombres necios, ¿no? Hombres orgullosos. Segundo, necesitamos creer que Dios existe y que si nosotros estamos en este lugar sin creer que Dios no existe, entonces, número uno, estamos en el lugar equivocado. Y número dos, ¿qué hacemos aquí si creemos que Dios no es? ¿No? Segunda verdad que sale de este primer versículo de la palabra de Dios. Y déjale digo, estas 7 verdades son necesarias para el estudio de todos los demás capítulos que existen a partir de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Si nosotros no creemos estas 7 verdades, no tiene caso que nosotros estudiemos toda la palabra de Dios, porque entonces quedaría incompleto ese aprendizaje. La segunda verdad es la preexistencia de Dios, que es como le digo, que Dios existe desde antes de la creación de los tiempos y va a existir después del fin de los tiempos como lo entendemos al día de hoy. La tercera verdad es que Dios es el personaje central en toda la Biblia. Dios es el personaje central en toda la Biblia. Usted sabe que la palabra Dios aparece más de 6,000 veces en la Biblia. Él es el personaje central, ni siquiera Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de la profecía. Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es el que viene a rescatar al pueblo de Dios, pero Dios es el personaje central, es el sujeto de este primer versículo y es el creador de todo lo demás. Y entonces Dios es el origen y el final de todo lo creado y de todo lo existente, y por obvias razones de nosotros mismos. Si nosotros no creemos esto, pues bueno, ¿qué le digo? Cuarta verdad que se deriva de aquí: Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Él en su creación, Él creó conforme a su voluntad, conforme a su sabiduría, conforme a la necesidad que Él quiso suplir, en cómo Él lo hizo. Dios es soberano sobre su creación. Él tiene control y puede crear materia de lo existente y de lo no existente. Él es un creador exclusivo, es alguien que no transforma lo que existe, sino crea. Por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no hace en nosotros, no pone parches en las personas, no pone parches en las situaciones. Cuando Dios transforma al hombre, lo hace un hombre nuevo, un hombre espiritual. Cuando estamos alejados de Él, estamos en muerte, como esa primera tierra que estaba desordenada y vacía. Ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Dios nos ha soplado de su vida en nosotros, y por eso ahora somos nuevos, y por eso hoy existen asesinos, ex asesinos que ahora son predicadores de la palabra de Dios, ex drogadictos que ahora predican la palabra de Dios, ex violadores, ex narcos, ex lo que usted quiera, ex mentirosos que ahora honran y alaban y glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él hace con su creación conforme a su deseo. Quinta verdad que podemos establecer desde aquí: Dios es un misterio. Y esto le puede traer tranquilidad a usted si es un estudioso constante de la palabra de Dios, porque hay muchos misterios que nosotros no vamos a poder entender. Aún lo que hoy decimos entender, tal vez no es entendido como nosotros lo entendemos, porque el misterio de Dios es eso, un misterio. No, es un ejemplo muy burdo, pero sería como intentar vaciar una jarra o un garrafón de 20 litros en una taza que solo le caben 250 mililitros. Va a ser imposible que usted pueda en algún momento, sin que se derrame esa agua, verter esos 20 litros. Hermano, no podremos en la vida entender todos los misterios que Dios nos ha revelado en su palabra. Sexto, Dios es un Dios todopoderoso. Estos forman parte algunos de sus atributos que los iremos estudiando más adelante, ¿no? Esto es solamente un pequeño vistazo. Dios es un ser todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo existente, de todo lo visible, de todo lo invisible, de todo ser creado ha sido creado por Dios. Amén.
Y la séptima verdad es la inmanencia de Dios. ¿Qué significa inmanencia? Inmanencia significa que Dios no depende de nadie más, que Dios es autosustentable. Dios no tiene mamá, ¿no? Por eso las oraciones que nosotros teníamos antes en nuestra mente, cuando orábamos esa oración que dice Santa María, Madre de Dios, no, Señor, es una oración incorrecta porque Dios es inmanente, Dios se sostiene solo, Dios no depende de nadie, ¿sale? Son oraciones que nosotros repetíamos por ignorancia, porque no conocíamos, no habíamos leído nunca, pero conforme vayamos avanzando, usted se va a ir conociendo la palabra de Dios y por eso dice la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Hermano, la comprensión que tenemos de Dios, si usted se da cuenta con estas 7 verdades, es una comprensión sumamente limitada. No sabemos nada de Él. No sabremos, y aún estudiando toda nuestra vida, no sabremos todo lo que tenemos que saber por 2 razones. Primero, somos seres limitados en muchas maneras. Somos seres que viven en este cuerpo, que tiene pensamientos, que tiene deseos y que inmediatamente en cualquier circunstancia esos deseos se voltean y le dan la espalda a Dios. Somos seres limitados, aún intentando vivir todos los días en santidad. Ahí está David, ahí está Moisés, ahí está, la misma Biblia dice que Jesús fue tentado y que él luchó con todos esos deseos, ¿no? Pero él no pecó. Es el único personaje en la Biblia que no peca, ¿no? Porque él se sostuvo firme. Él tenía un propósito, regresar al Padre, por eso no pecó, ¿no? Y ahora lo nuestro es esa batalla de todos los días en donde tenemos que decidir si agradamos a Dios, si pecamos, si no pecamos, ¿qué hacemos, no? Por eso somos criaturas limitadas. Sin embargo, Dios es un Dios todopoderoso, soberano, inmanente, no necesita de nadie. Él puede hacer, puede deshacer y nadie puede tener el conocimiento de la plenitud de Dios total. Por eso es imposible que nosotros metamos todo este conocimiento, como le decía, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Pero, como dice la Biblia, el Espíritu nos da testimonio a nosotros que somos salvos, que tenemos el Espíritu de Dios, que podemos seguir caminando porque Dios nos ha puesto en nosotros su Espíritu, su imagen. ¿Ah? Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Por eso hoy podemos acercarnos confiadamente de Él. Que a través de la historia los hombres nos hemos alejado de Él, eso es cierto. Los hombres nos hemos distanciado por nuestro pecado, por nuestros errores, por nuestro orgullo, es cierto. Pero ahora si nosotros, como dice la Biblia, nos arrepentimos a través de Jesucristo, un arrepentimiento verdadero, metanoia, cambio de modo de pensar, ahora podemos acercarnos de nuevo al Padre y entender a través del Espíritu, no a través y a través de nuestro razonamiento también, como de que no, podemos entender su palabra, hasta donde Él nos permita ver, ¿no? Entonces, todo esto que hoy estamos viendo, hermano, a lo mejor el día de hoy lo tiene así. Y esto que está hablando el hermano, el pastor Heriberto, como usted me gusta decir, ¿qué significa? Es como, por eso le decía, esto es un banquete, ¿no? Esto no es solamente lechita, no. Esto ya empezamos a crecer porque necesitamos alimentarnos espiritualmente y estar firmes en nuestras creencias. Por eso vamos a conocer a nuestro gran maestro. Otro motivo por el cual no alcanzamos a conocer a Dios completamente es porque el único medio de revelación de las cualidades que Dios tiene es el mismo, ¿no? Él mismo, a través de su palabra, es la única fuente de información confiable en donde nosotros podemos ver su carácter, su amor, su personalidad, si se enoja, si no se enoja, si siente, si no siente, si cumple su palabra, si no la cumple, si hace, si no deshace, si ama, si no ama, si juzga, si no juzga. A través de su palabra es como lo podemos entender. La Biblia dice que hay diferentes argumentos y los hombres le hemos puesto nombres, ¿no? a esos argumentos y yo le pido que esté listo ahí con su lápiz y su papel para que usted pueda apuntar estos argumentos, los nombres de esos argumentos, ¿no? Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento cuenta la obra de sus manos. Eso usted lo encuentra en el Salmo 19, versículo 1. A este tipo de manifestación que habla del poder de Dios se le conoce como el argumento teleológico. Teleológico. Argumento teleológico. Y ese argumento usted lo puede experimentar, y ya lo ha experimentado, yo estoy seguro de ello, como cuando usted ve a un bebé, a su hijo, ¿no? Y lo ve y dice, ¿de dónde salió esta cosa tan hermosa?
le ve sus ojos y ve una creación perfecta. O cuando vio a su enamorada antes del bebé, cuando vio y dijo, mira nomás, esta joya es para acá, ¿no? Esta joya, aquí está el collar que la va a cargar. Mira nomás qué chulada, Dios te hizo como para mí, ¿no? Cuando uno se sorprende de la hermosura que Dios ha puesto en la mujer que está en nuestra vida. O cuando usted va al mar y en el mar usted a las 5 o 6 de la tarde, 7, dependiendo del horario, ve cómo el sol se empieza a meter y ve un colorido impresionante en las nubes. A eso, cuando usted lo ve, dice, ¿quién ha hecho esto? Eso es a lo que se refiere el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de tus manos. Argumento teleológico. Hermano, la creación habla del poder de Dios. Cuando queremos acercarnos para conocer a Dios, no podemos acercarnos, como le dije, por nuestros propios medios. Las bibliotecas no contienen la información de Dios. ¿Por qué? Porque la biblioteca contiene el conocimiento del hombre, filosofía humana. Entonces, en la Escritura tenemos un concepto claro, un concepto revelado de parte de Dios, y Él la ha dejado para que nosotros la estudiemos, para que nosotros la analicemos a través de hombres que han sido inspirados de parte de Él, de parte de su espíritu, y que esa palabra ha sido protegida a través del tiempo, ¿no? A través de hombres que han estudiado y que han entregado su vida para que ese mensaje que Dios ha dejado nos llegue a nosotros muchos años después, miles de años después, para que podamos conocer a un Dios que, como lo presenta Jesucristo en Juan 1:18, un Dios que nadie le ha visto jamás. Un Dios al que solamente Jesús ha visto y que está en el seno, y que Dios vio que Él está en el seno del Padre y que ahora Jesucristo es el único que nos lo puede revelar. La Biblia no dice que usted pueda conocer a Dios a través de María, de los santos, del padre, del pastor, que a través de su esposo, de su familia, de nadie. El único que nos puede revelar, como lo vimos al principio, al Padre es Jesucristo. Él es el único medio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Si te das cuenta, hermano, este es el camino que nosotros hemos estado siguiendo, a Jesucristo. Y por eso nos encontramos en esta palabra, porque Él nos ha presentado a su papá y hoy estamos conociendo las características de ese Dios creador, que también es eterno, que es todopoderoso y que es inmanente, ¿no? Otra de las características de Dios, mi hermano, apúntale ahí, es el señorío, ¿no? El señorío de Dios significa que Él está a cargo de todo lo que Él ha creado. Si te das cuenta, nosotros somos parte de esa creación. Usted lea el primer capítulo, segundo capítulo de Génesis y se va a sorprender. Póngale atención y vea cómo Dios crea. Es un Dios creador, pero un Dios creador inteligente, ¿no? Por eso su cuerpo funciona. Este es mi cuerpo, ¿no? Como nosotros decimos por ahí. Este es mi cuerpo y con mi cuerpo yo hago lo que quiera. Ok, si tu cuerpo fuera tu cuerpo, apaga tu corazón en este momento. Tómate un segundo y apaga tu corazón. Apaga el corazón, apaga tu mente. ¿Sí pudiste? ¿Ya que no? No podemos. Porque este cuerpo no nos pertenece. Pero en la ignorancia el hombre tiene un orgullo tan alto que se apropia de las cosas que Dios ha creado. En Génesis capítulo 2, capítulo 3, usted ve cómo Dios demuestra este señorío sobre su creación y todo ese poder creativo, todo ese poder de inmanencia, toda esa soberanía en Dios, todo ese poder supremo que no podemos comprender, Dios con nosotros, ¡pum!, lo limita. Dios limita su poder con nosotros, porque con nosotros, que fuimos su última obra, somos como el top de la creación, somos lo más alto de la creación. Dice que en nosotros, no en lo demás, en nosotros puso su imagen. Por eso usted ve que los animales no son religiosos. Ellos cumplen con una función. Las plantas no son religiosas. Ellas cumplen con una función, pero nosotros, cuando Dios nos puso sobre toda esta creación, nos puso para gobernar toda esta creación y la creación trabaja a favor de nosotros, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y en nosotros puso algo que se llama libre albedrío, libre decisión. Parte de sus atributos de Dios puso en nosotros la moral. Y nosotros podemos llegar a decidir si conocemos a Dios, si no conocemos a Dios, si amamos a Dios, si no amamos a Dios, si reconocemos a Dios o no reconocemos a Dios. Eso, hermano, es invaluable.
Me explico, porque Dios con todo este poder, con toda esta majestuosidad, con esta soberanía, bien podría decir, a ver chiquitos, todos ustedes me adoran, pero ese no sería un Dios justo. ¿Me explico? Porque nos convertiría en robots. Hermano, no perdamos la perspectiva correcta de que estamos hablando de un Dios eterno, de un Dios todopoderoso. La Biblia dice del hombre, y quiero que usted ponga mucha atención, esto es lo más seguro que usted tiene. La Biblia dice que del hombre, en el Salmo 90:10 y en otras partes, dice que los días del hombre son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con todo, 70 u 80, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan los años y volamos. En ese afán, hermano, ahora de que el hombre tiene de ser trascendente, con ese afán que el hombre tiene de alargar el tiempo de vida, se nos olvida quiénes somos y se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida que la Biblia dice que la edad del hombre está establecida y cuántos hombres no evolucionan, se quedan pequeños. Hombres de 40, 50 años que siguen actuando irracionalmente, pero la Biblia ha establecido que nosotros tenemos un límite. Hermano, ¿para qué te digo esto? Para que tengas conciencia de quién está hablando, de quién. La Biblia dice en Hebreos 9, 26, 27, de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hermano, estamos hablando de la eternidad contra la finitez del hombre. ¿Me explico? Contra la mortalidad del hombre. Nosotros somos seres que en algún momento dejaremos de existir y cuando dejemos de existir nos vamos a ir a encontrar con nuestro Creador. ¿A qué voy con esto? A que en ocasiones pasamos el tiempo sintiéndonos dioses, pensando que no necesitamos de ese Dios creador, pero en el primer momento en el que te enfermas, en el primer momento en el que llega una situación difícil a casa, lo único que tenemos para como reacción es voltear a ver a un poder superior que no hemos conocido, pero que en ese momento decimos, si existes, si eres Dios, si tú estás ahí, ayúdame. ¿Por qué cree? Porque fuimos creados con esa irremediable espiritualidad que hay en nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hermano, hoy nos damos cuenta que sin Dios estamos como la tierra estaba en el principio de los tiempos, como en Génesis 1:1. Sin Dios nosotros nos encontramos en tinieblas, vacíos, sin sentido, llorando, con dolor. Y Dios, si se da cuenta, crea cosas de la nada, hermano. Después de todo lo creado, pone todo en movimiento, todo en conjunto, para que a todo eso que Dios ha creado, el argumento que se empiece a transformar, ahora se llama el argumento cosmológico. Todo empieza a trabajar en un orden, en un movimiento. Y así como Dios creó las cosas, el universo, todo, así Dios mismo vuelve a crear en nosotros, en este cuerpo vacío, orden. Y por eso cuando aquel que se acerca a Dios creyendo que le hay y su fe empieza a crecer, Dios empieza a ordenar todo lo que ese hombre había desordenado con sus propias manos. Por eso dice la Biblia que es necesario que el barro sea deshecho como en las manos del alfarero para que Dios pueda volver a moldear en nosotros una nueva criatura. Y fíjate qué imagen la Biblia utiliza, barro. Y el barro, regresamos a lo mismo, está formado con el carbono, con los ladrillos que habíamos visto desde el principio. Hermano, Dios determina que haya propósito en su creación. Él nos da en nosotros un argumento que es el que hablábamos hace rato, el argumento teleológico, lo que está alrededor de nosotros sigue hablando de él. Después de colocar ese argumento cosmológico, ese argumento teleológico, lo que hace, lo hace con un propósito, después le pone su belleza, su esencia, y después pone en nosotros esa conciencia interior de hacer lo correcto. Ese sentido eterno lo pone en nuestro corazón. ¿Dónde podemos ver ese primer sentido eterno? Cuando Caín y Abel, uno presenta una ofrenda agradable a Dios y otra ofrenda que no era agradable a Dios, que la presentó como él quería. Cuando Dios dice que hay un modo de acercarse a él y un modo en el que el hombre se quiere acercar a Dios por sus propios medios. Con Caín y Abel empieza la religión, mi hermano, y hoy seguimos con esa misma intención en el corazón. Nos seguimos queriendo acercar a Dios por nuestras propias
medios y con nuestras propias fuerzas. Hermano, fíjate cómo aun cuando conocemos de Dios o no queremos reconocer a Dios, tenemos ese mismo sentir que hubo en Caín y en Abel. Tenemos ese sentir de siempre pensar en lo mejor, en lo más excelente, en lo más elevado, ¿no? En lo mejor que nosotros pudiéramos conseguir. Por eso la gente se esfuerza, que era parte del mensaje anterior. Por eso la gente se esfuerza por tener siempre lo mejor, ¿no? Por tener las mejores casas, los mejores coches, las mejores mujeres, las mejores propiedades, los mejores trabajos, pero aún así, hermano, no hay una satisfacción en el corazón, que era lo que le decía. A eso se le llama el argumento ontológico. Esa eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón se le llama argumento ontológico. Tenemos en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, tenemos un vacío. Y ese es un vacío que solamente se puede llenar con la presencia de Dios. La gente hoy quiere regresar a los templos. Y eso es algo que yo le pongo a usted en su mente para que usted lo medite. La gente quiere regresar a los templos pensando que ahí se encuentra Dios. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero la Biblia también dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y usted quiere regresar a la iglesia para glorificar a Dios. No, mi hermano, si usted no se puede conectar a la iglesia por internet temprano, usted cree que va a ir a la iglesia ahora que se abra a adorar y a glorificar a Dios. No se engañe. No se engañe, usted lo que tiene es una religión y usted cree que va al templo para adorar a Dios. No, señor, usted adora a Dios en el baño, en la cocina, como la vitacilina, hasta en la oficina, en cualquier momento, porque usted ha reconocido que Dios necesita de Dios para vivir en todo momento, subiendo, bajando las escaleras, yendo al mandado, haciendo lo que usted necesite. Usted necesita de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo creó a usted, porque Dios es el origen de todo lo creado, incluso de usted, aunque no lo quiera reconocer. Amado hermano, en una ocasión Nicodemo se le acerca a Jesucristo, ya para que vayamos cerrando el mensaje. La Biblia dice que Nicodemo era un hombre fariseo, muy religioso, y además era un principal entre los judíos. Este hombre en una ocasión le pregunta a Jesucristo, le dice a Jesucristo, sabemos que tú has venido como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Eso está en Juan capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Jesús le dice, mira, de cierto te digo una cosa, aquel que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y así como usted se quedó, así se queda Nicodemo. De cierto te digo que no puede, si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta, ¿acaso puedo nacer yo ahora de este tamaño? ¿Puedo volver a nacer del vientre de mi madre? ¿Puedo entrar a su cuerpo y volver a salir? Racionalmente, hermano, para el hombre esto es imposible. Por eso la Biblia dice que el evangelio, que la palabra de Dios es locura para el hombre. Y esa misma pregunta muchos nos la hacemos, o muchos nos la hemos hecho en un determinado momento. ¿Es posible volver a empezar? Sí, sí es posible volver a empezar. ¿Por qué? Porque ya te acabo de demostrar todos estos argumentos y ese poder de Dios de crear de la nada cosas nuevas. No importa cuántos años tú lleves en la religión, no importa cuántos años lleves alejado de Dios, lo importante es que ahora estamos en el tiempo de la misericordia y si hoy tú te encuentras en tinieblas, en oscuridad, con dolor, con incertidumbre, con depresión, pensando que las cosas van a empeorar, pensando que todos vamos a morir, pensando que no vas a volver a tener trabajo, que la cuestión económica, que te vas a morir de hambre, no importa cuál ansiedad tú tengas, que tus hijos si entran, si salen, que el marido se te va a infartar, que la mujer se te va a morir. Al final del día tú acabas de ver que todos vamos a morir porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera. No eres eterno, no soy eterno. Eso es lo más seguro que tenemos. Pero hoy te acabo de presentar a un Dios que es mucho más grande de lo que tú imaginabas. Y apenas estamos empezando. Los atributos que Dios tiene, los atributos que Dios presenta, sus cualidades, el amor, la justicia, la misericordia, rebasan el pensamiento del hombre. Y por eso Jesucristo nos ha permitido que ahora empecemos a estudiar
un poquito, echemos un vistazo a lo que Dios tiene para sus hijos, ¿no? La Biblia dice, mi hermano, la Biblia dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que precisamente hoy nos hemos estado ocupando en la vida eterna. Jesús lo dijo, esta es la vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si la Biblia dijera que hay más dioses, aquí mismo lo diría. Si la Biblia dijera que adorábamos hombres, que adorábamos mujeres, que adorábamos cosas hechas por las manos de los hombres, aquí lo diría, hermano. Jesucristo dice, la vida eterna es conocer a ti, a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Por qué? Porque forma parte de la Trinidad, que será un tema que más adelante estaremos abordando. En el momento en el que Dios nos lleve a ese punto, estaremos abordando el tema de la Trinidad. Pero hermano, regresamos a la conclusión de este mensaje. Estamos ocupados el día de hoy en la vida eterna. No tenemos que esperarnos a morir para poder decirle a Dios que estamos arrepentidos, que queremos acercarnos a Él y que queremos comenzar de nuevo. No, es en esta tierra, con este cuerpo, con esta mente, con todas estas tentaciones alrededor, con todos estos problemas que nos rodean, que nosotros tenemos que acercarnos a Él, aunque el corazón esté deshecho, aunque los hijos estén esparcidos, aunque la familia se esté deshaciendo, aunque la sociedad parece que se está muriendo. No, nosotros creemos ahora en un Dios vivo, en un Dios creador, que Él puede ordenar todo lo que está deshecho, un Dios que es misericordioso y que hoy puede transformarte con solo decirlo, con el poder de su palabra. Y Él puede poner en ti su gloria, colmarte de bendiciones y además de todo, darte la vida eterna. Hermano, ese es el Dios. Ese es el Dios misericordioso al que hoy estamos empezando a conocer. Ese Dios que es desde el principio y que será hasta el fin. Y que en ti está reconocer su grandeza, su gloria, su misericordia, su bondad, toda su poderío, todas las características que más adelante presentaremos, que en ti está reconocerlo o no. Porque lo creas o no lo creas, en Dios reside todo. En Dios reside la paz. Si usted recuerda, el profeta Isaías, capítulo 53, si mal no recuerdo, versículo 42, dice que Dios mismo dijo que cuando los hombres se ocupen en conocerlo, la paz se multiplicará. Entonces, Dios es fiel a su palabra. Y si usted no tiene paz, yo lo invito a algo. Aprenda de Dios. Conozca a Dios. Invierta en conocer de Él. Y la paz que usted tanto ha estado buscando, el amor, la justicia que tanto usted ha estado necesitando, Dios se la va a dar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Dios es fiel. Y Él sigue siendo poderoso para crear y transformar todo. Hermano, te he puesto delante de ti una pizquita del conocimiento de Dios. En ti está aceptar este conocimiento o rechazarlo. Quiero invitarte a orar para que sellemos este conocimiento en el espíritu y en la mente. Y ahora lo que toca a ti es ponerlo en práctica. ¿Oramos? Señor, damos gracias por esta palabra que tú nos has permitido estudiar el día de hoy. Gracias por este amor, por estas bendiciones, por esta misericordia que tienes con nosotros, que aún viviendo en la ignorancia, viviendo en la soledad, en un vacío, alejados de ti, hoy permites que escuchemos esta palabra y que reconozcamos que lo que teníamos era una religión y no te teníamos a ti. Padre bendito, te ruego que el día de hoy tú crees, tú formes en nosotros esa imagen de tu Hijo Jesucristo, esa seguridad de que tú eres, que tú permaneces, que tú existes, que tú existirás y que ahora
vives dentro de nuestro corazón. Tú no habitas en los templos, tú habitas en nosotros. Y si hay alguno de mis hermanos que hoy se está dando cuenta que tú no habitas en su corazón, yo te pido que el día de hoy permitas que esta persona pueda reconocer que tiene necesidad de ti. Señor, invito a esas personas a que esta mañana me sigan en esta oración. Padre misericordioso, yo reconozco que he estado alejado de ti. Reconozco que necesito de tu misericordia, necesito de tu bondad, necesito de tu poder en mi vida, porque había estado viviendo en tinieblas, había estado viviendo en soledad. Y hoy me doy cuenta que tú, Señor, eres un Dios que existe y que permanece y que puede darme esa tranquilidad, esa paz y ese amor que tanto he estado buscando. Hoy reconozco que mis caminos no han sido tus caminos, que he obrado mal delante de ti y que mi orgullo y mis deseos me han alejado de tu misericordia. Señor, hoy reconozco que en tu Hijo Jesucristo está el camino correcto para acercarme a ti, no en nadie más. Y hoy reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Y a través de Él me acercaré a ti para conocerte, para amarte y para aprender más de ti. En su nombre oramos. Amén. Amén. Amén.